Mi nombre es Juan Manuel Castro, soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Les agradezco su interés en esta presentación que paso a introducir. Así como agradezco a los organizadores del Congreso INDOC que me hayan permitido participar en él. Hoy me gustaría compartir con ustedes un estudio que se adentra en los efectos de la enseñanza de estrategias de autorregulación, las conocidas en el ámbito global como Self-Regulation Strategies, en el rendimiento académico y las aptitudes de los estudiantes de inglés como lengua extranjera. La autorregulación didáctica se ha convertido en un aspecto significativo de la educación moderna, impulsando a investigadores y educadores a desarrollar métodos que mejoren la eficacia del aprendizaje y permitan a los estudiantes controlar su proceso educativo. Este enfoque fomenta la independencia y la adaptabilidad, que son habilidades clave en un mundo globalizado y necesarias para la educación en el siglo XXI. La autorregulación es un proceso esencial que permite a los individuos manejar sus emociones, cogniciones y comportamientos para alcanzar metas personales. Es vital en el proceso educativo porque habilita a los estudiantes a controlar conscientemente su aprendizaje desde la planificación hasta la evaluación de sus actividades. Este proceso incluye habilidades como establecer metas, monitorear el desempeño, ajustar estrategias según su efectividad y reflexionar sobre los resultados conseguidos. La autorregulación, por tanto, no solo mejora la capacidad de aprendizaje efectivo, sino que también aumenta la motivación y la resiliencia frente a los desafíos. Promover la autorregulación en la educación es fundamental para desarrollar estudiantes autónomos capaces de superar desafíos académicos y personales. Integrar estrategias de autorregulación en el aula mejora el rendimiento académico y equipa a los estudiantes para un aprendizaje continuo a lo largo de sus vidas, según la literatura existente. La autorregulación ha sido examinada en las últimas décadas a través de diversos modelos teóricos que han destacado su complejidad y su aplicabilidad en el ámbito educativo. Entre los modelos más influyentes, cada uno con una taxonomía distinta de estrategias de autorregulación, podemos destacar los de Zimmerman con su ciclo continuo, los de Winne y Hadwin, que enfatizaban en la metacognición, Albert Bandura y su modelo conectado con la autoeficacia, modernos enfoques holísticos basados en aspectos sociales o emocionales, o el de Pintrich, que será el utilizado en nuestro estudio. Pintrich propuso un modelo particularmente útil para entender cómo los estudiantes se adaptan y responden a diferentes contextos educativos, poniendo un fuerte énfasis en las creencias motivacionales y metacognitivas que influyen en la autorregulación. El modelo de Pintrich identifica varios tipos de estrategia clave que los estudiantes utilizan para regular su aprendizaje. Estas estrategias se pueden clasificar en 4 categorías principales. Estrategias cognitivas, que abarcan los métodos que los estudiantes emplean para procesar activamente la información durante el aprendizaje, y aquí incluimos técnicas como la elaboración, la organización, la repetición. Estrategias metacognitivas, las que hacen referencia a la capacidad de los estudiantes para monitorear, regular y planificar su propio proceso de aprendizaje. Ahí se encuentran la planificación, la monitorización, la regulación. Estrategias de gestión de recursos que implican cómo los estudiantes gestionan y controlan los recursos externos e internos para optimizar su aprendizaje. Y dentro de ellas están la gestión del tiempo, el entorno del estudio, el esfuerzo y la utilización de herramientas de aprendizaje, como buscar ayuda cuando es necesario. Y por último, las estrategias de motivación que abordan cómo los estudiantes pueden influir en su propia motivación para aprender. Esas estrategias incluyen el establecimiento de metas alcanzables, el uso de recompensas autoimpuestas o el fomento de creencias positivas sobre las propias habilidades. Pinterich además diseñó un modelo estructurado en 4 fases interrelacionadas para explicar el proceso de implementación de esas estrategias. Tendríamos una primera fase que es de planificación y activación, en la que los estudiantes evalúan la tarea y sus propias capacidades, definen objetivos claros y seleccionan las estrategias apropiadas para alcanzar esos objetivos. Una segunda fase de monitoreo, donde los estudiantes supervisan su comprensión y el progreso hacia los objetivos establecidos, con lo que se comienza una vigilancia continua que les permite ser conscientes de cómo están aprendiendo y cómo de efectivas son sus estrategias. Una fase de control que se da cuando los estudiantes implementan y ajustan sus estrategias de aprendizaje basándose en el monitoreo y la evaluación que han realizado.
Esta fase es especialmente dinámica, ya que si las estrategias originales no son efectivas, pueden adoptar nuevas técnicas, buscar recursos adicionales o dedicar más tiempo a áreas específicas donde encuentren dificultades. Y una cuarta fase de reflexión, que se ocurre tras completar la tarea y en la que los estudiantes reflexionan sobre el proceso y los resultados de su aprendizaje para desarrollar una comprensión más profunda de sus habilidades de autorregulación y planificar mejor futuras tareas. Integrando ambas dimensiones, el modelo de Pinterest ofrece una base comprensiva para entender cómo los estudiantes pueden controlar su aprendizaje de manera más efectiva, que es algo esencial para prosperar en cualquier entorno. Este estudio se planteó evaluar si la instrucción en estrategias de autorregulación puede mejorar el rendimiento académico en inglés y cambiar positivamente las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje de ese idioma. La motivación detrás de la pregunta radica en que muchos métodos tradicionales de enseñanza de segundas lenguas no preparan adecuadamente a los estudiantes para un aprendizaje autorregulado efectivo por sí mismo. El objetivo de nuestra investigación, por tanto, fue doble. Primero, verificar si la implementación de estrategias de autorregulación mejora el rendimiento en las pruebas de inglés comparado con grupos que no reciben esa intervención. Y segundo, evaluar cómo estas estrategias afectan las actitudes de los estudiantes hacia su aprendizaje del inglés, en particular si promueven una actitud más activa y positiva. Les detallo las características del estudio a continuación. Nuestra investigación adoptó un diseño experimental controlado con pretest y post-test para evaluar rigurosamente el impacto de las estrategias de autorregulación en el rendimiento y las actitudes de los estudiantes de inglés. Participaron 47 estudiantes de los grados en maestro en educación primaria y en educación infantil de la Universidad Pontificia de Salamanca, seleccionados bajo criterios que excluían experiencias previas significativas con estrategias de autorregulación para asegurar que los cambios observados fuesen efecto de la intervención. Los estudiantes fueron divididos en dos grupos, experimental y control, mediante un diseño de emparejamiento basado en sus calificaciones previas en inglés, asegurando la homogeneidad entre los grupos. Además, un test de transición específico para el estudio validó la igualdad inicial entre los grupos. Se utilizaron dos instrumentos validados para la recolección de datos, un test de rendimiento en inglés y una escala de actitudes hacia el aprendizaje del inglés, aplicados antes y después de la intervención para medir cambios en competencias y en percepciones. El estudio se realizó durante un semestre académico tras asignar a los estudiantes a los grupos experimental y control y completar las evaluaciones iniciales, comenzó la intervención del grupo experimental. Se llevaron a cabo 4 sesiones dirigidas por un especialista en aprendizaje autónomo, donde se enseñaron y practicaron estrategias de autorregulación adaptadas al aprendizaje del inglés basadas en el modelo de Pinterest. Estas sesiones fueron apoyadas por materiales didácticos y actividades interactivas adaptadas a la enseñanza de segundas lenguas. Paralelamente, el grupo de control prosiguió con el currículum estándar sin intervenciones adicionales. Al finalizar el semestre, se evaluó nuevamente a ambos grupos con los mismos instrumentos del pretest para determinar el impacto de las intervenciones, analizando los datos con herramientas estadísticas, como SPSS, para obtener los resultados presentados. Les muestro los resultados obtenidos. Para contrastar los efectos de las intervenciones de autorregulación, se realizó una ANCOVA para comparar las puntuaciones de rendimiento entre los grupos. El ANCOVA mostró un claro efecto de las intervenciones de autorregulación, donde el grupo experimental mejoró significativamente en comparación con el grupo. La diferencia entre las medias ajustadas de los grupos fue estadísticamente significativa, con un valor F de 12,34, indicando un claro beneficio de las estrategias en el rendimiento de los estudiantes en inglés. En cuanto a las actitudes hacia el aprendizaje del inglés, también se observaron mejoras en el grupo experimental. Aunque la magnitud del cambio fue menor que en el rendimiento académico, el análisis mostró una tendencia positiva hacia una actitud más favorable y una mayor motivación para aprender inglés. El valor de F en esta medida fue de 4,57, lo que sugiere que la intervención tuvo un efecto positivo, aunque más moderado en la actitud de los estudiantes. La interpretación de los resultados de nuestro estudio indica que la enseñanza de estrategias de autorregulación mejora significativamente el rendimiento en inglés. Los estudiantes del grupo experimental sufrieron aumentos notables en sus puntuaciones, demostrando que estas estrategias son esenciales para el éxito en el aprendizaje de idiomas.
Este hallazgo está alineado con investigaciones realizadas anteriormente, como la de Chen, Deng, Shekhar, que destacan sus beneficios en el rendimiento académico de aprendizaje de segundas lenguas. Además, apoya los estudios sobre la importancia de la motivación y la metacognición en el aprendizaje autónomo, subrayados por investigadores como el propio Pintrich, como Carlin o como Loxa. Este estudio también resalta cómo la autorregulación no solo mejora el rendimiento académico, sino que también positiviza la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje, un factor crucial para la persistencia y el éxito educativo a largo plazo. En cuanto a la segunda pregunta del estudio, sobre si las estrategias de autorregulación influirían positivamente en las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje de inglés, los resultados también fueron positivos, aunque menos pronunciados. A pesar de que los cambios en las actitudes no fueron tan notables, la mejora en la percepción de los estudiantes hacia el aprendizaje del inglés resalta la importancia de empoderarse y controlar su proceso educativo. Las estrategias de autorregulación no solo mejoraron su rendimiento, sino que también promovieron una actitud más proactiva hacia el aprendizaje, lo que es esencial en la enseñanza de segundas lenguas, donde factores como la motivación y la autoeficacia son determinantes. Investigadores como Zoltan Dörnji o McCombs han destacado esos aspectos, aunque la literatura existente aún muestra resultados variados sobre el impacto directo de estas estrategias en las actitudes de los estudiantes. Los hallazgos de ese estudio, por tanto, deberían animar a los educadores y diseñadores curriculares a integrar más estrategias de autorregulación en el aula, lo que podría no solo elevar el rendimiento académico, sino también transformar la experiencia educativa de los estudiantes, haciéndola más enriquecedora y autónoma a largo plazo. Esto requeriría programas de desarrollo profesional para profesores sobre cómo implementar estas estrategias de forma efectiva, así como la incorporación de elementos de autorregulación en los materiales didácticos y evaluaciones, promoviendo un enfoque más holístico que abarque también la habilidad del estudiante para gestionar su propio aprendizaje. En conclusión, adoptar estrategias de autorregulación en la enseñanza del inglés no solo es factible, sino altamente recomendable para avanzar y enriquecer la educación lingüística. Este estudio ha demostrado que integrar estrategias de autorregulación en la enseñanza del inglés mejora significativamente tanto el rendimiento académico como las actitudes de los estudiantes hacia su aprendizaje. Los estudiantes instruidos en estas estrategias mostraron mejoras notables en habilidades lingüísticas y en su motivación hacia el aprendizaje, en comparación con la enseñanza tradicional. Para profundizar en estos resultados sería útil realizar futuras investigaciones en una variedad más amplia de contextos educativos o con diferentes grupos de edad. Estudios longitudinales, igualmente, podrían revelar la durabilidad y evolución de los beneficios de la autorregulación a largo plazo, así como también sería interesante evaluar el impacto de las estrategias de autorregulación en grupos lingüísticamente significativos, como estudiantes con necesidades especiales o de comunidades multilingües. Continuando con esta línea de investigación, podemos aspirar a mejorar nuestras prácticas educativas y preparar mejor a los estudiantes para los desafíos del aprendizaje en un entorno educativo global y en constante cambio como es este del siglo XXI. Y con ello quedo a su disposición por si tienen cualquier cuestión con respecto al estudio. Muchas gracias por su atención y un cordial saludo.